La traumatología solo es una parte de la ortopedia. La traumatología solamente se encarga de ver la parte de fracturas, por llamarlo de alguna forma. Tenemos fama los ortopedistas de ser un poquito violentos al momento de operar. Y la artroscopía pues es todo lo contrario. Es una cirugía muy delicada, muy fina, pero es una herramienta fabulosa, ¿no? Si a los ortopedistas les llaman los carpinteros de la medicina, los artroscopistas son los menos carpinteros, ¿no? Así es la parte menos carpintera. ¿Qué tratamientos no quirúrgicos existen en la ortopedia? Fisioterapia, antiinflamatorios y en general algún protector de cartílago. Para prevenir alguna lesión de tipo ortopédico es fundamental la fisioterapia, es fundamental el fortalecimiento. La preparación física es un área de nadie todavía aquí en México, considero yo. Nos falta en México esa parte de preparadores físicos. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por sintonizar Equilibrio Empresarial. Bienvenidos a un programa más. Hoy tengo un invitado que es amigo ya de hace 14, 15 años, el doctor René Vázquez Campos. René, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, muchas gracias. Sí, ahorita recordando esos buenos tiempos de hace algunos ayeres, ¿no? Agradezco la invitación que me hiciste para estar con ustedes. No, nada que agradecer, Doc. Ya sabes que siempre ha habido mucho cariño. Somos amigos en lo personal, en lo profesional, y siempre hemos tenido una relación donde la plática fluye, ¿no? Así es, sí. Ahí el problema es luego callarnos, ¿no? Exacto. Sí. No, hombre, Toño, te agradezco muchísimo. Ya sabes que el cariño también es mutuo, de aquí para allá, y siempre agradecido con ustedes. Hay algo que siempre digo en el micrófono, Doc, y es que pues a diferencia de ser un programa de radio y una entrevista, pues el podcast da un poquito más esa flexibilidad de ser una conversación entre cuates, con la tacita de café que siempre tenemos, y platicar como si estuviéramos en lo privado. Y ahorita pues no fue la excepción, ¿verdad? Estábamos platicando con el micrófono cerrado y empezó a fluir la conversación. Y siempre les tengo que estar diciendo, párenle, porque si no, ¿de qué vamos a hablar ahorita con el micrófono prendido? No, yo creo que tenemos todavía mucho que hablar. Yo creo que las historias, como decías, de 14, 15 años, nos faltaría tiempo para terminar de contarlas, ¿no? Aunado al cariño y todas las experiencias y convivencias, no solamente dentro del hospital, sino a nivel personal de amigos, ¿no? Claro. Así es. Hay unas que no se pueden platicar mucho. Exactamente. Siempre habrá esas historias que es bueno solo recordarlas en la mente. Exacto. Así es. Oye, Doc, como empezamos la plática privada, quiero que te conozcan, quiero que sepan quién es el doctor René Vázquez Campos, no nada más el ortopedista pues, que él ha estado rompiendo en la ciudad de Puebla y alrededores, sino quién eres tú como persona, de dónde vienes, dónde estudiaste, ¿estás casado, no estás casado, cuántos hijos tienes? Platícanos de tu vida para saber un poquito más. Ok, te agradezco la pregunta, Toño. Pues yo vengo de un hogar donde mi padre es contador, mi madre es ama de casa, siempre se dedicó al cuidado de nosotros. Tengo dos hermanas gemelas mayores que yo. No digo sus edades porque si no me pueden regañar, pero bueno, son mayores que yo. Y yo soy el pequeño de esos tres hermanos. Yo hice todos mis estudios en tanto de primaria, secundaria y preparatoria en el Instituto Mexicano Madero. De ahí viene una etapa curiosa que quizá valga muy rápido contar, pero bueno, hago intentos de entrar a diferentes universidades. Por azares del destino quedo en la UPAEP, que es donde termino la Facultad de Medicina, y después empieza la parte interesante. Hago ortopedia, tengo la fortuna de hacer la especialidad en uno de los mejores hospitales de América Latina, al menos en mi consideración en aquellos tiempos. Estoy hablando yo inicié la residencia en el año 2000 justamente, ¿no? En aquel tiempo era un hospital nuevo con características muy peculiares que se han intentado replicar en diferentes partes de Latinoamérica, pero por cuestiones gubernamentales no se ha podido hacer. Es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahí estuve durante 4 años haciendo la especialidad y después fui aceptado para hacer el posgrado en algo que se llama cirugía articular. La cirugía articular está básicamente enfocada a la cuestión de
cirugía de grandes articulaciones, hablemos hombro, cadera, rodilla básicamente, que es lo que yo más hago actualmente en la práctica clínica. Tengo la fortuna de tener 3 hijos maravillosos, Daniela de 26 años, Jimena que tiene 21 años y René que tiene 18, su mamá que es una magnífica persona con la cual hemos compartido este proyecto fundamental y que me da para adelante siempre, desde hace 26 años que nació mi hija, su mamá que también es médico general, ella igual tomó la sabia decisión de dedicarse a ser mamá, lo cual yo siempre tendré la gratitud con ella, ¿no? Que gracias a ella mis hijos están ahora posicionados en esa parte de ser seres humanos funcionales dentro de una sociedad que realmente necesita ese tipo de personas, ¿no? La mayor ya terminó, trabaja en una empresa en Ciudad de México, en una transnacional, en mercadotecnia. Mi hija de en medio, ella está por terminar la licenciatura en arquitectura de interiores. Y bueno, el más pequeño justamente entra a la universidad a estudiar contaduría y finanzas. Ahorita que platicábamos en el inicio, bueno, antes del inicio, me abrió un poquito el panorama para aprovechar esta conversación y ubicar a la gente qué es lo que hace un doctor para llegar a ser profesional y de los apoyos que recibe, ¿no? Claro. De gente que hoy en día pues sigues teniendo relación con ellos. Así es. Tengo entendido que dentro de tu formación profesional fuiste compañeros de varios médicos que están con nosotros en el Hospital Puebla. Así es, así es. Hemos compartido muchas experiencias desde muy jóvenes y seguimos todavía compartiendo este tipo de experiencias, ¿no? Comparto quizá un poquito en esta formación, hablando ya solamente de la cuestión médica. A veces se malcree que la medicina es una carrera muy matada en cuanto a cuestiones académicas. Yo siempre digo, no es pesada académicamente, lo único que sí es larga. Es una carrera muy larga donde para llegar a lo que tú quieres hacer te implica no menos de 11, 12 años de estudio, ¿no? Pero la gran bondad que tiene esto es que en los años que tú haces la especialidad recibes una beca que te permite subsistir esos años donde ya no eres tan joven, donde ya no necesitas tanto el apoyo económico de papá, mamá, porque ya te quieres sentir grande después de los 24, 25 años. Bueno, y en mi caso, si ya tienes una hija, bueno, todavía lo complica un poco más, ¿no? Pero es una cantidad de dinero suficiente para sobrevivir esos años. Te encuentras personas realmente maravillosas, ¿no? A lo largo de la vida, y voy a permitirme compartir quizá algunos nombres, ¿no? de grandes amigos que seguimos todavía a la fecha viéndonos, ¿no? Está, por ejemplo, el doctor Edgar Leiva, está, por ejemplo, el doctor Paco Salazar, que son amistades quizá de más de 20 años, ¿no? Y que ahora es realmente fabuloso poder coincidir en un área tan espectacular donde hemos podido desarrollar muchas cosas, como ha sido nuestra casa, el Hospital Puebla, ¿no? Ahí hemos trabajado, nos hemos apoyado, hemos compartido las urgencias, hemos compartido cirugías, cada uno tiene su área de expertise y bueno, es increíble poder apoyarse con personas con un alto entrenamiento también. Ahora, ya hemos tocado en este podcast con diferentes profesionales de la salud, pues cuál es el camino para llegar a una especialidad. Pero para darnos una pequeña idea, ¿cuánto tiempo duró desde que empezaste la universidad a convertirte cirujano de articulación? Pasaron exactamente 12 años. 12 años, sí. Entre universidad, internado, servicio social, especialidad y posgrado, fueron exactamente 12 años. ¿Y a qué edad empezaste a ya ejercer, digamos, en la medicina por tu propia cuenta? Tuve la fortuna de no tener ningún tiempo perdido, ¿no? Quizá un poco la necesidad personal y familiar de mi hija, que no me daba tiempo de tomarme ese famoso año sabático, decidir qué iba a hacer. Lo que tuviera que hacer tenía que hacerlo ya. Entonces yo terminé a los 31 años. Yo a los 31 años, bueno, regreso a la ciudad de Puebla, el Instituto Nacional de Rehabilitación está en Ciudad de México, regreso a Puebla, empiezo a tocar puertas, comentábamos hace rato, ¿no? Fuera del aire, mi primer trabajo oficial fue como catedrático, que creo que es algo que también siempre he llevado en la sangre y me gusta mucho la docencia, pero nunca había estado dentro de un aula universitaria. Me había tocado estar con compañeros de formación de la especialidad.
Bueno, fue una buena experiencia. Luego trabajo en el hospital universitario y en el Hospital General de Agua Santa, como a los 2 años también me dieron oportunidad y coincide la apertura del Hospital Puebla, donde, bueno, tu papá hizo el gran favor de invitarme a trabajar ahí con ustedes y empezó esta aventura que llevamos durante estos 15, 16 años. Y platicábamos que fuiste de los primeros 5 doctores en abrir su consultorio. Así es. En el Hospital Puebla. Recordaba aquella época ahorita contigo, Toño, de cuando se da la apertura del hospital. Todavía la parte de consultorios estaba funcionando, estaban en las últimas adecuaciones de la parte hospitalaria, de quirófanos. Se nos hace la entrega de consultorios y fuimos, no mal recuerdo, 5 o 6 doctores que empezamos a jalar allá, ¿no? Empezamos a abrir el consultorio, empezamos a dar flujo de pacientes, todavía se escuchaban a veces los ruidos de la obra, ¿no? Fue muy poco el tiempo que estuvo así, desde que empezamos a trabajar, no creo que hayan sido más de 2 o 3 meses, cuando ¡fum!, viene la gran inauguración de la parte hospitalaria de los quirófanos y fue algo realmente espectacular, ¿no? Recuerdo todavía la sensación y me tocó todavía recuerdo, no recuerdo la fecha exactamente, pero recuerdo la primera cirugía que me tocó hacer en el hospital. Fue una artroscopía de rodilla, un ligamento cruzado, que ahí veníamos trabajando con parte de los convenios que empezaban a hacerse con las aseguradoras. Y bueno, creo que si mal no recuerdo, algún día el contador me comentaba que fue de la cirugía entre las 5 y las 7 la que me tocó hacer a mí dentro del hospital, de los quirófanos del Hospital Puebla. O sea, lo estrenaste, te tocó. Sí, me tocó. Todavía olía todo nuevo. Me acuerdo el material, el instrumental estaba sin ni una rayadura, era completamente impecable. Los quirófanos era algo espectacular. Bueno, siguen siendo, ¿no? Porque se ha seguido remodelando, se ha seguido invirtiendo, se han seguido modernizando y son fabulosos, ¿no? Pero, insisto, hablamos de hace 15, 16 años donde la infraestructura hospitalaria en Puebla era bastante deficiente, ¿no? A nivel privado. Y bueno, llegar a operar por primera vez a un hospital de primer mundo, de primer nivel, fue algo realmente impactante para mí, y más siendo tan joven. Oye, ¿cómo es operar en un hospital nuevo? Donde pues, el personal lleva una curva de aprendizaje, el equipo se tiene que, aunque sean de franquicia, pues tienen que formar el equipo porque cada hospital es único en su especie. Así es. Tiene su propia vida, tiene su propio ritmo. ¿Cómo es la experiencia? Para mí fue increíble y ha sido increíble hasta el día de hoy, y para mí es parte importante de por qué siento Hospital Puebla mi casa, por la mística que le han impreso al hospital. A ver, platícame. Es un hospital donde no es una franquicia, es un hospital donde no es uno más, es un hospital, claro, a nivel grande, pero es un negocio familiar. Y eso lo ha transmitido a nosotros como médicos. Esa parte de decir, nos están invitando a ser parte de una familia, no un empleado más, no un número más, no un socio comercial más. Hay cosas que van implícitas, ¿no? Que de repente tienes que entender que no solamente es la parte de amistad, hay negocio, hay números, hay responsabilidades, hay muchas más cosas, pero siempre le han inyectado esa mística al hospital de somos una familia. Enfermería, personal de traslado. Yo estoy fascinado en general con este tipo de personal, traslado, afanadoras del hospital, que el trato que tienen para con nosotros es fabuloso, ¿no? No se diga enfermería. Enfermería, lo único malo de enfermería es esta alta rotación que tiene el personal, pero la mística que se les inyecta es siempre de solucionar, siempre de resolver, siempre de salir adelante. Yo creo que el tema del personal en enfermería, pues la misma apertura de nuevos hospitales, la oferta de chamba genera este hueco del 30% que casi todos los hospitales a nivel mundial tienen, ¿no? Así es. Inclusive estaba viendo gráficas en Estados Unidos que hay simplemente un 20% de enfermeras que no han logrado cubrir a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, no es que sea un hospital, son miles, ¿no? Los que traen. Y aquí en México, gracias a Dios, hemos seguido teniendo esa vocación de la gente de seguir preparándose para estudiar una carrera como enfermería. Pero en Estados Unidos ves ya un declive, ¿no? Uh-huh. En la atracción que tiene esta profesión. Ahora, doctor, como
me llega como lluvia de ideas todos los recuerdos que tenemos en conjunto. Me acuerdo que tú has formado parte también del área de enseñanza de Hospital Puebla, ¿no? Sí, como comentaba hace rato, no sé por qué siempre he estado un poco ligado a la enseñanza, ¿no? Creo que es algo que siempre me ha gustado. Ya en parte un poco de broma siempre digo, yo creo que debe haber sido investigador o maestro, profesor. Lástima que no paga lo suficiente, ¿no? Pero es una área que me encanta y sobre todo hemos trabajado mucho en enfermería, ¿no? En enfermería es algo que siempre generalmente son muy receptivas a las recomendaciones, son muy receptivas a cuando uno les toma un poquito de atención, de decir, a ver, vamos a hacer esto de esta forma, creo que lo correcto es esto, hay que trabajar de una forma en que todos podamos simplificarnos, ¿no? Pero son altamente receptivas. Ya un poquito más adelante me tocó trabajar en forma muy apegada al área de enseñanza con la formación de médicos internos, donde creo que también ha sido un gran logro lo que hemos tenido en cuanto a esos internos, esos médicos internos que ahora me toca saludarlos y que 2 de ellos están por ser mis colegas. Claro. Están haciendo la residencia, están haciendo la especialidad y puede ser de tanto impacto que el doctor Leiva, por ejemplo, comenta el caso que también es alguien muy apegado a la enseñanza. Son 2 médicos que están en formación y que siguen buscándonos cada vez que vienen de vacaciones para estar con nosotros. Para ver qué procede, Para ¿no? ver qué procede, exactamente. Y como para que nos ubiquemos tantito, porque la ortopedia es un mundo y en muchos casos, o si no es el caso de este país, en algún momento se entendía que era ortopedia y trauma, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué distinción puede haber entre las dos? Y explícame un poquito cuál es el pastel completo que ve ortopedia. Acuérdate que es para el público en general. Sí, claro. Y de ese pedazo de pastel, ¿cuál es el que tú atiendes y por qué? ¿Qué te ha llevado a ir filtrando, ¿no? A irte especializando específicamente en ciertas partes del cuerpo. Sí, bueno, primero, para mi entender, la forma correcta es ortopedia. La traumatología solo es una parte de la ortopedia. La traumatología solamente se encarga de ver la parte de fracturas, por llamarlo de alguna forma, o grosso modo, ¿no? La ortopedia es como les explicaba al principio, o como platicábamos al principio más bien, es donde yo hice el hospital, estaba dividido por módulos. Era un hospital de aproximadamente quizá unas 150 camas, donde había cada X número de camas por servicio. Había una parte que se dedicaba solamente a las infecciones de hueso, había una parte que se dedicaba solamente a los tumores de hueso, había una parte que se dedicaba solamente a la columna, otra que era solamente al recambio articular, otra solo a la artroscopía, otra solo a la pediatría, otra solo al pie y tobillo. Y de todas esas que me acabo de mencionar, había residentes de posgrado formándose en estas áreas de alta especialidad. Obviamente había también, se me olvidaba, el área de trauma, ¿no? Que era todo lo de fracturas. Igual en aquel momento había residentes de alta especialidad en trauma, o sea, en el manejo de las fracturas complejas. Como comentábamos al principio, o sea, a mí algo que me llamó mucho la atención siempre, desde que era muy joven, fue el área de la artroscopía y las artroplastías. La artroscopía, bueno, es la cirugía que se hace con mínima invasión, con una cámara, con alta tecnología para reparar diferentes lesiones, principalmente deportivas, ¿no? Creo que es algo que me gustó. Siempre he tenido esa parte donde me gustó mucho el fútbol de joven. Y bueno, te llama la atención seguir en contacto con personas que practican el deporte, ¿no? Tienes la oportunidad de conocer a futbolistas, exfutbolistas, o de algún otro deporte, ¿no? Y la parte en la que, llamémosle así, el gusto que tengo, lo que me llena o me apasiona como ortopedista, es la colocación de prótesis. Es una parte que cuando yo entré o tuve la oportunidad de entrar a la primera cirugía de prótesis, dije, esto quiero hacer toda mi vida. Y fue así como fui creciendo. Cuando llego a Puebla, obviamente uno tiene que, lo que hay más o lo que me tocó operar más en aquellos primeros años fue fracturas, porque son las urgencias, es lo que va llegando, es lo que es un mercado, digamos, se mueve mucho, ¿no?
Y poco a poco, conforme fueron pasando los años, actualmente sí ya el 80% de mi cirugía es sobre articulaciones, bien sea por vía artroscópica o por vía de prótesis, una artroplastía, ¿no? Que puede haber una artroscopía o artroplastía sin fractura y con fractura, ¿no? Así es. Es ruptura de ligamentos, menisco, ¿no? Exactamente, inclusive fracturas. Hay fracturas de ciertas articulaciones que podemos asistirlas con artroscopía. Y eso es por eso creo que es una herramienta, ¿no? A pesar de que la artroscopía, de repente muchos dicen, es que no me gusta, tenemos fama los ortopedistas de ser un poquito violentos al momento de operar. Y la artroscopía, pues es todo lo contrario, es una cirugía muy delicada, muy fina, de poca fuerza, de poca agresión. Claro. Pero es una herramienta fabulosa, ¿no? De repente fracturas que comprometen una articulación a nivel del tobillo, a nivel de la rodilla, inclusive a nivel de la cadera, del hombro, el tener la herramienta de estar viendo la articulación para ver cómo la estás dejando con toda el fierrerío que pones, sean placas, tornillos, clavos, etcétera, pero te permite estar viendo en qué condición estás dejando tu articulación, ¿no? Claro, también hay lesiones deportivas, como mencionabas, el ligamento cruzado, lesiones meniscales, lesiones de algunos tendones del hombro, que también son lesiones traumáticas, pero generalmente de pacientes jóvenes, ¿no? Hay que ser cautos en manejar este tipo de lesiones traumáticas en el adulto mayor. Por supuesto. Y ahora sí que si a los ortopedistas les llaman los carpinteros de la medicina, los artroscopistas son los menos carpinteros, ¿no? Así es la parte menos carpintera. Es lo que más se parece a la cirugía general, por llamar así, ¿no? Así es, sí. Ahora, Doc, voy a probar qué tanto has leído y has ligado el fútbol con la medicina, ¿no? ¿Viste apenas la lesión de Messi? Sí. ¿Y leíste de qué se trata? No leí de qué se trata. Oh, que eso hubiera estado bueno. Bueno, un video. Vi el tobillo nada más. Fue un tobillo, ¿no? Exactamente. Ha de haber sido un esguince brutal. Sí. Digo, porque se ve la imagen no, ya no supe si se llegó a fracturar algún hueso, la verdad, no sé. Pero por otra, a ver, déjame intentar otra, porque yo no veo mucho fútbol, ¿no? Los que me conocen se han de estar muriendo de risa. Pero, ¿te acuerdas de la lesión de la rodilla que tuvo Ronaldo? Sí. ¿Esa sí sabes qué fue o no? Sí, esa fue si mal no estoy, fue una lesión de menisco, donde por eso, bueno, Cristiano Ronaldo es todo un tema, ¿no? Y parte de lo que yo siempre comento. No. Ronaldo, el 9 de Brasil. Ronaldo. ¿Te acuerdas que en el 94 sí, que tuvo problemas con la rodilla? Sí. No. Ya. No, esa fue una lesión de ligamento cruzado. Sí. De hecho, la lesión del ligamento cruzado es una lesión que históricamente ha dejado fuera a muchos futbolistas en sus... ¿Por qué? ¿Qué es lo complejo de esto? De ahí viene lo que intentaba comentar hace rato. Hay que ser cautos, porque la cirugía a veces, el paciente que llega con nosotros, sea deportista o no sea deportista, viene con una sobreexpectativa. Me operan y me curo. O sea, me curo literal al 100, ¿no? Y, por ejemplo, en la cirugía de ligamento cruzado anterior, ¿cuál es el principal problema? No lo dice René, eso pasa en todo el mundo. La estabilidad de la rodilla se divide en grados y la estabilidad máxima es un grado 0, por llamarlo de alguna forma, tratando de expresarme. Por muy buena reconstrucción que yo haga de ligamento cruzado, me va a quedar una inestabilidad grado 1. Y si nos fijamos, los deportistas que se han retirado por una lesión de ligamento cruzado anterior no son los deportistas más fuertes ni más trabajados en el gimnasio, sino son los más desordenados. Porque esa inestabilidad que queda en la rodilla después de una rotura de ligamento cruzado se suple con fuerza muscular. Los que no están suficientemente fuertes quedan inestables, se lesiona nuevamente, se rompe el menisco por esa inestabilidad, se rompe el cartílago por esa inestabilidad, no vuelven a tener esa confianza para poder desarrollar su deporte, ¿no? Que es algo que yo considero que siempre hay que explicarle al paciente que vamos a operar de ligamento cruzado anterior, sea cual sea su nivel, sea un deportista de fin de semana o un deportista de las universidades. Y esto obviamente lleva a una fisioterapia brutal, ¿no? Sí. Que tienes que ser, como tú dices, muy disciplinado. Tienes que incrementar la masa muscular de la zona, tienes que hacer muchísimas cosas para evitar que en un partido de fútbol se te truene la rodilla
como le pasó a Ronaldo. Así es. Sí, es fundamental. O sea, la disciplina, y no solamente en el deportista, hay diferentes grados de disciplina, ¿no? Pero para prevenir alguna lesión de tipo ortopédico, es fundamental la fisioterapia, es fundamental el fortalecimiento, algo que quizá es un área de oportunidad que yo platico mucho con los jóvenes. Nos falta en México, y quizá con lo que tú has vivido lo hayas detectado, es esa parte de preparadores físicos. La preparación física es un área de nadie todavía aquí en México, considero yo. Están los médicos del deporte, ¿no? Pero los médicos del deporte, espero que no me escuchen mucho, pero tienen una gran función, pero solamente enfocada a deportistas. ¿Qué pasa con el paciente de fin de semana? O el paciente que sí juega a un cierto nivel, pero no competitivo. Necesitamos entrenadores de fuerza, entrenadores de gimnasio capacitados para cuando la fisioterapia, los médicos especialistas en rehabilitación terminan esa primera fase, poder transferirlos a un área de gimnasio donde tengan a alguien con todo el conocimiento para prepararlos. Porque es muy difícil como ortopedista, después de hacer una cirugía, lo mandas a fisioterapia, pero la fisioterapia termina en algún momento. ¿Por qué? Porque no son gimnasios. Saben mucho de cierto tipo de acondicionamiento, pero no tienen las instalaciones como un gimnasio para después la preparación para el retorno al deporte y la prevención de estas lesiones. Tú tuviste, ¿no? Ahí en algún momento que quisiste abrir un negocio de fisioterapeuta, ¿no? Así es. Más que nada pensando en esto, ¿no? Hay dos cosas que a mí en aquellos años me motivaban a... Algo de lo que yo consideraba en aquel tiempo del abuso de la artroscopía para algunos problemas de rodilla, que bajo mi concepto no era necesaria hacer la cirugía. Entonces decía, con una buena... ¿Cuál era el problema? Que a veces no había la rehabilitación adecuada, no mejoraba el paciente y terminaba buscando alguna opción de cirugía. Y el resultado no era bueno, pero no era culpa de una mala cirugía, sino de un problema que consideraba yo que no necesitaba operarse, pero que no se le dio la fisioterapia adecuada. Y segundo, era esto que te comentaba, ¿no? El tener esa siguiente parte de un gimnasio con alguien con el conocimiento necesario para el fortalecimiento adecuado, sin generar una lesión, porque a veces también nos pasa aquí, que van al gimnasio, se encuentran a alguien con poca capacidad, con poco conocimiento, y nos lo regresa, pero lesionados. Claro, no como una lesión de campo, pero con una tendinitis, con una entesitis, con un desgarro muscular o con alguna lesión que otra vez hace que tenga que parar, ¿no? Ahorita que tú entraste al tema, sí, de esta prevención de un cirujano que dice no es el tratamiento indicado una cirugía, platícame qué tratamientos no quirúrgicos existen en la ortopedia. Cada articulación y cada problema tiene diferentes complejidades, ¿no? Quizá trataré de hacer muy rápido, y algo que para mí es fundamental en mi esquema de manejo es edades, dolores y expectativas, donde tú tienes que ser muy claro para explicarle al paciente con qué sí puedes cumplir sin un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, mi caso, si yo a mi edad me llego a romper el ligamento cruzado anterior, creo yo que difícilmente me lo operaría. Es una lesión que me va a permitir hacer mi vida normal, quizá no me deje hacer 2 o 3 actividades de las cuales puedo prescindir. Por ejemplo, que me da de repente por ir a jugar tenis. Quizá eso no lo pudiera hacer, pero no es algo que sea mi pasión y que me lleve toda la semana jugando. Una cascarita de fútbol, quizá ya no podría hacerlo. Pero son muy pocas cosas que no podría hacer, ¿no? En mi caso, insisto, tengo casi 50 años, yo ya no me operaría el cruzado. Es lo que yo trato de hacer con el paciente. Si yo tuviera 18 años, por supuesto que me lo operaba. O si mi hijo de 18 años se lo rompe, por supuesto que la recomendación es operarlo. ¿Por qué? Porque le queda una etapa deportiva muy larga todavía, ¿no? Pero creo que sobre todo hay que ser muy cautos en la parte de decir, si algo está roto, casi por regla, antes de los 35 años, sí hay que repararlo. Después de los 35 años hay que ver el grado de lesión que tiene y sobre todo el dolor y la inconformidad o incapacidad que genera esa persona. ¿Cómo? Rehabilitándolo, dándole medicamento, y si después de 6 meses de manejo sin cirugía
persiste con alguna molestia, se propone el tratamiento, ¿no? Principalmente el tratamiento no quirúrgico, que fue tu pregunta inicial, fisioterapia, antiinflamatorios y en general algún protector de cartílago, en lo que yo me dedico, ¿no? Que básicamente es articulaciones, siempre hay que dar un protector de cartílago, sea vía oral, sea intraarticular, sea el que nos guste, pero generalmente yo sí les manejo por unos 4 o 5 meses al menos un protector de cartílago. ¿Y cómo defines ese grado? O sea, bueno, si se puede explicar a público en general, ¿cómo defines ese grado de fractura de una articulación? Hablando de, por ejemplo, de la lesión que decíamos de Ronaldo, ¿no? Del fenómeno. Claro. Aquí es bien importante esto que comentas porque a veces también nosotros mismos como ortopedistas y el paciente se confunde. Él dice, ya me hice una resonancia, aquí tengo que saber qué tengo, 100 o 100. Y yo trato de explicarle siempre, a ver, nada es 100 o 100. Si tú me hablas en tu resonancia, con lo que yo estoy viendo, tengo un 97, 98% de posibilidad de establecer un diagnóstico correcto de lesión de ligamento cruzado. ¿Pero qué crees? Ahí te va la mala noticia. El menisco. Tengo un 40% de posibilidad de equivocarme en el diagnóstico correcto. Es muy alto. Quizá con los nuevos equipos vaya bajando este porcentaje, pero no creo que baje más allá de un 20%. Por eso, desde mi punto de vista, es importantísimo primero dar un manejo no quirúrgico a esas lesiones puras de menisco. Si yo hago las maniobras o la exploración del paciente de una vez que fue el accidente o que fue la lesión o que fue su evento traumático, le va a doler lo que yo le haga. No me va a permitir hacer un diagnóstico adecuado. Si yo lo dejo pasar 6, 8 semanas con antiinflamatorio, con fisioterapia, con hielo, donde el dolor disminuye considerablemente, me es mucho más fidedigno hacer mis maniobras. Si las maniobras me dan positivas y tengo una resonancia positiva, tengo el 85% de confirmación del diagnóstico, pero con maniobras positivas después de la 6ª semana del evento. A veces tenemos, a diferencia del cruzado, el cruzado si está roto, platicando con el paciente, se puede operar al día siguiente de la rotura o tiempo después, ¿no? De acuerdo a las posibilidades y a las ocupaciones de cada persona. Si es un deportista, generalmente tiene que operarse el día siguiente. Si es alguien que ya está en la parte laboral, dice, oye, dame 3, 4 días, déjame organizo lo de la chamba. Sí, no hay ningún problema, regresa y se opera. Porque el índice de acierto en el diagnóstico es mucho más alto. Y en el tema de lesiones deportivas, ¿cuáles son las más comunes? Depende del deporte, pero México, al ser un país pambolero, generalmente todavía siguen predominando las lesiones del fútbol, el ligamento cruzado, lesión meniscal. Yo creo que hay algo que es fuera de una articulación, pero que también llega a ser una lesión frecuente, la rotura del tendón de Aquiles, los beisbolistas, las lesiones del labrum en el hombro. Algo que también está tomando mucha importancia en su diagnóstico son lesiones de la cadera, ¿no? Lesiones del labrum de la cadera, en mujeres principalmente que realizan baile, ballet, gimnasia, ese tipo de lesiones, ¿no? ¿Qué tipo de lesión tienen en la cadera? Una bailarina, por ejemplo. Como generalmente empiezan muy niñas, con una cadera en desarrollo, empiezan a formar una sobrecobertura de la cabeza del fémur con el acetábulo. Y a veces eso genera que, yo como trato de explicarle siempre a los pacientes, es decir, hay un menisco en la rodilla y la cadera tiene algo parecido a un menisco, que se llama labrum, que es un sello que tiene diferentes funciones, pero que igualmente es un fibrocartílago. Cuando la cabeza del fémur tiene una sobrecobertura con movimientos muy extremos, principalmente de abrir la pierna, puede la misma cabeza del fémur fracturar este labrum y generar un dolor que va siendo cada vez más intenso, ¿no? El problema es que no es un dolor tan intenso como el del menisco o como el del ligamento cruzado. Es un dolor insidioso que mucho tiempo, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la especialidad en el 2000, como por ahí del 98, se empezó a describir esta patología. Antes no se conocía, de hecho en el 98, 97 se llamó todavía como enfermedad de la bailarina. Después se fueron dando cuenta que era más allá que solamente en las bailarinas, sino una sobrecobertura con un movimiento forzado de la cabeza que rompía este labrum. Esa es la lesión número 1 de la cadera en deportistas. Órale. Sí, y ahora lo llamamos un pinzamiento femoroacetabular. Ok. ¿Nos faltó alguna?
de las con más reincidencia deportivas? Yo creo que el hombro también es algo que está, hay que ser muy cautos, ¿no? Aprovechando. Es que el ciclismo está en popa, ¿no? Bueno, el ciclismo que te cuento, ¿no? Ya me tocó. Ya te ha tocado, exactamente. El ciclismo, pero el ciclismo yo creo que tiene una peculiaridad. Si tú me preguntas por lo más frecuente, el ciclista tiene 3 problemas. O llega con múltiples lesiones torácicas, abdominales, de cráneo, de neurocirugía, costillas rotas y hombro. Llámese luxación o llámese fractura, ¿sí? No hay más allá de eso. Es muy difícil, o yo no recuerdo una gran casuística de lesiones del ciclista que no involucren esas 3 cosas básicamente, ¿no? Sí, la luxación de la clavícula, fractura de la clavícula, fracturas costales, o bien ya algo mucho más severo, ¿no? En la última que me caí en un tope, en una de ruta, pues coleccioné las 3. Exacto. Cabeza, una fractura de clavícula y una costilla rota. ¿Cómo se llama lo que tenemos aquí en Esternón. el medio? Junto al esternón. Un dolor brutal. Así es. Y ahí sí no hay nada más que agua y ajo. Nada más. Sí, hay fracturas que se pueden operar, fracturas de la costilla, pero bueno, yo prefiero solamente, como dijiste, agua y ajo. Y son 3 semanas donde estornudas y sientes que la Virgen te habla. Toño, dicen que ni acostarte puedes. No me ha pasado eso, pero... Depende. Yo llevo 2. Una haciendo snowboard, que tuve una muy mala experiencia en un hospital de Estados Unidos que no le dieron al clavo. Me la querían sacar por rayos X y le dije, sácame una tomografía. No quisieron, no se veía en la zona donde estaba y regresé a México y se vio que tenía ahí la fractura. Y otra en la bicicleta. Y la última fue la peor, porque en la última no me podía reír, no podía gritar, no podía cantar, hablar durante mucho tiempo no se podía y tampoco quise estar encerrado en casa. Claro. Entonces me la llevé más leve, pero era incomodísima y el dolor es brutal. Sí. ¿No? Ya me imagino el que colecciona 2 o 3. Sí, yo creo que es mucho más doloroso que inclusive la misma fractura de clavícula o la luxación de la clavícula, ¿no? Creo que lo único que podría compararse en cuanto a dolor es la luxación de la cabeza del húmero. Pero ¿cuál es la gran ventaja ahí? Que en menos de 2 horas está en su lugar y el dolor prácticamente desaparece. Oye, ¿te siguen llegando ciclistas sin casco? Uy, sí. Es bien frecuente todavía ciclistas sin casco, ciclistas sin algún equipo de protección, cada vez menos. Afortunadamente cada vez menos, pero sí siguen llegando y son los que tienen traumas mucho más severos. Sí, el equipo de protección es algo fundamental en cualquier deporte, ¿no? Cada vez más cómodos, cada vez más ligeros. Sí, y más seguros. Yo considero que mucho, mucho más seguros y por eso mismo, tú que mencionabas tu caso, ¿no? No tuviste que tener ninguna intervención en cabeza, en tórax, gracias a Dios, sí, no. En abdomen. Llamémosle, solo fue la intervención de la clavícula. Sí. Y en personas que no traen equipos de protección, la clavícula a veces ni se opera, porque hay que operarles la cabeza, hay que operarles el pulmón, hay que operarles el abdomen. Por ejemplo, eso me tocó mucho cuando trabajaba en hospital de gobierno. En los hospitales públicos no es el bicicletero no es la persona que hace ciclismo como un deporte, sino es el que hace las entregas. En aquel tiempo todavía no había... Los cascos abiertos, sin casco. Sin casco. En aquel tiempo... O arriba de la gorra. Exacto. O sea, sí, y era algo brutales. Que iban con una playera sin mangas, ningún equipo ni siquiera para raspadas y ese tipo de cosas, ¿no? Eran pacientes que llegaban al hospital público pues, insisto, no se internaban ni siquiera en el piso de ortopedia. Pasaban a cirugía porque había que operarles tórax y abdomen, cabeza, y ya cuando nos tocaba ortopedia entrar a resolver la clavícula, ya había consolidado la fractura. Y en los ciclistas profesionales se nos olvidó la muñeca. Ah, sí. Sí. La muñeca, y más los novatos que están aprendiendo a andar en bici con los famosos clips, que pierden el equilibrio y bajan la mano. Y pues, aquí cuando caes hay que hacerse bolita, ¿no? Como cochinita, sí, para caer con el hombro. Con lo más fuerte que tengamos. Así es. Oye, hay un dicho que dice que si estás tan cerca para irte sin casco, vete caminando. Así es. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y eso pasa en cualquier accidente. Todos, no todos, pero la gran mayoría dicen cuando hay una fractura de lo que sea. Pero es que nada más fue esto. Claro.
No solo fue porque se me olvidó no sé qué cosas, solo fue porque di una vuelta, solo fue porque la chancla me la tuve que poner porque solo fue que se me cayó una gota de café, solo fue, o sea, una cuestión mínima hace esta desgracia, ¿no? Este tipo de catástrofe. Y cosas que no sabes de factores de tu cuerpo. Así es. De que nadie hace chequeo. Mi accidente en lo particular, fíjate qué estupidez, totalmente impredecible. Le compré una bicicleta a mi esposa para los domingos ir a dar un recorrido que me tengo ya muy bien armado aquí con la ciclovía de Puebla, en bicicletas de ruta entre 21 a 35, 40 kilómetros, dependiendo lo que quieras hacer. Es muy buen ejercicio y de regreso los sábados pasábamos a desayunar en el hospital, ahí cualquier cosa, ¿no? Y ya nos regresábamos a tu casa. Al momento que me bajo de la ciclovía en una calle, pues pegado hacia la banqueta, estoy pasando un tope. Yo siempre utilizo clips, donde los que van enganchados en cualquier tipo de bicicleta. Así aprendí y así me acostumbré. Y cuando pasas un tope, es muy común que vayas medio encarrilado y levantas la bicicleta con tus pies y con tus manos y como que vuelas el topecito y la vuelves a poner en el piso. Y ya. Pero haz de cuenta que hago eso y traía todo el equipo, ¿eh? Traía mis licras, traía mi playera de ciclismo, traía un casco que yo siempre los compro hasta abajo, llegan hasta la nuca, independientemente del tipo de deporte de ciclismo que haga, siempre los compro acá. Y fíjate lo que pasó. Paso el tope, bajo la bicicleta, tenía un abollón en el rin, me voy de lado. Yo pensé que se había roto el manubrio, pero no. Lo rompí del impacto. Imagínate un manubrio de carbono, ¿no? De una bicicleta de carbono. Y lo rompí del impacto. Se deshebró con el golpezote. Y caí con la cabeza. Antes que con el hombro. El casco, que es una gran marca que se llama Urge, tenía toda una perforación del lado derecho inferior, abajo de la oreja, que los cascos de bicicleta son hacia arriba. Luego me rompí la clavícula, una costilla, y cuando llegué al hospital, al área de urgencias, yo estaba fuera de mí mismo. Sabía que tenía la clavícula rota. Pedí a una enfermera que seguramente ya conoces, que es Judith, que está ahí de supervisora. Cortamos la playera, porque ya me la sabía. La vez pasada que tú me operaste fue lo primero que hizo Conchita, no sé si te recuerdas. Sí, que de hecho comparten apellidos, ¿no? Sí, Vázquez Campos. Vázquez Campos. Cortamos la camisa y le hablé a Álvarez Dib, que es neurocirujano. Y le dije, vente corriendo, porque preguntó y preguntaba lo mismo. Y luego les dije que me vean, me siento mal, ¿no? Estaba mareado, todo el rollo. Y ya, gracias a Dios, no me pasó nada por el casco, pero pues mi hermano veía el casco y se le llenaban los ojos de lágrimas. Decía, este güey se partió la cabeza. Ha de tener a fuerza algo. Y gracias a Dios no tuve nada. Y al final, lo chistoso del asunto es que lo que pasó es que tengo resistencia a la insulina y cometí el error de comerme una conchita de pan. Entonces me dio el bajón de azúcar afuera de tu casa. A los 2 minutos, a menos de 20 metros. Y me partí el queso. O sea, eso fue lo que hizo que me desvaneciera y por eso caí con la cabeza. Claro. Entonces, pues es increíble Sí. Como dices, algo que ni siquiera tú tenías conocimiento en el momento, ¿no? De la resistencia a la insulina. Ahora, yo escucho muchísimo en el pasillo del Hospital Puebla. Cuando escucho a ortopedistas profesionales como tú, ¿no? Y con mucha ética, que no se atreven a comentar sobre casos pediátricos, casi, ni aunque sea una urgencia, ¿no? O sea, se quedan como diciendo, yo soy el último Sí. en opinar. ¿Por qué? ¿Qué tanta diferencia tiene la ortopedia infantil? Tocas un punto bien importante, ¿eh? Y aquí, a ti que te gusta hablar mucho de la tecnología. Creo que parte importante en esta evolución de la ortopedia es la tecnología. Cuando yo empiezo la especialidad, la tecnología estaba aquí.
Fue creciendo y hasta lo que tenemos ahorita, ¿no? Y principalmente yo creo que en 3 ramas de la ortopedia ha crecido mucho esta industria y este apoyo tecnológico. Artroscopía, prótesis y cirugía de columna, de las cuales 2 son a las que yo me dedico. Y la ortopedia pediátrica, los niños se siguen manejando prácticamente igual que hace 30 años. Son cirugías, resultados, procedimientos mucho más complejos y engorrosos. Manejar yesos, manejar fibra de vidrio, manejar inmovilizaciones por largo tiempo, tener la presión de los papás aquí, de que cómo es posible que en pleno siglo XXI se siga manejando esto así. Y la realidad es esa, ¿no? La realidad es que si nosotros revisamos el manejo de los niños hace 25 años al que es actualmente, es el mismo. A nadie le gusta estar con la presión de los papás. Oye, doctor, ¿cómo es posible que ahorita, en el mejor hospital de la ciudad, en estas características, mi hijo tenga que salir con 2 agujas por fuera de la piel? Explícame eso. Por más que tú tratas de decirle, es lo mejor, su hijo tiene núcleos de crecimiento y todo lo que esto implica, es complejo. Y es complejo cuando tú tienes que tener la habilidad de estarte dedicando a esto para acomodar, llamémosle así, piezas muy chiquitas, cuidando estructuras que si no estás acostumbrado es muy fácil que lesiones con una secuela grave, ¿no? Lesionar un núcleo de crecimiento durante una cirugía es algo que nadie queremos hacer por la secuela que va a dejar en alguien que está iniciando su vida, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con esto que comentabas de la parte ética, de decir, si hay ortopedistas que se dedican y que tienen el expertise y que tienen el gusto y que tienen todas las habilidades para operar niños, lo correcto es que ellos sean los que manejen esto. Ahora, tocaste el punto de los núcleos de crecimiento. En la ortopedia pediátrica, ¿qué es un núcleo de crecimiento? Los núcleos de crecimiento es por donde el hueso va teniendo un aumento de tamaño, es un crecimiento. Pero, ¿cuál es el gran problema de los núcleos de crecimiento? Tratemos de entender un núcleo de crecimiento no como algo plano, sino como algo en 3 dimensiones. Si yo lesiono el núcleo de crecimiento en esta parte, el hueso ya no va a crecer de este lado, solo va a crecer de este lado, con toda la deformidad que implica el crecimiento de ese niño. El hueso se va a ir chueco hasta tener codos, rodillas, hombros completamente deformados y que después hay que operar cuando terminan su crecimiento para enderezarlos. Y yo siempre he dicho, o sea, como papá es algo que no nos gustaría. Claro. Creo que de ahí la importancia de tener las personas expertas en el manejo de estos núcleos de crecimiento. Cuando hay fracturas en niños, tocando este punto, ¿no?, que no involucran un núcleo de crecimiento, es algo relativamente no tan complejo poder tratar. Ahí es donde yo creo que como ortopedistas generales, ortopedistas de otra alta especialidad, no tendríamos problema en el manejo de estas lesiones siempre y cuando sean lejos de una articulación o de un núcleo de crecimiento. Oye, ahora, en el caso de las prótesis, que es algo que haces pues casi diario, y hay veces que varias veces diario, ¿no? Platícame cuáles son las diferencias entre prótesis y ortesis. Ok, el término que nosotros coloquialmente usamos es prótesis, es cuando va algo dentro de. O sea, el término correcto es una endoprótesis. Y ortesis es todo lo que va externo. Un collarín, una muñequera, una tobillera o una ortesis externa de una extremidad, ¿no? O sea, lo que se conoce también a veces como una prótesis de pierna, ¿sí? El término correcto de todo eso que va por fuera es una ortesis. Lo que va por dentro es una prótesis. De hecho, las placas, los tornillos son un tipo de prótesis, ¿no? Un tipo de prótesis que va por dentro. O sea, coloquialmente lo decimos muy mal. Así es. El término correcto es una ortesis, todo lo que es externo, todo lo que es interno es una prótesis. Y insisto, hay muchos tipos de endoprótesis, ¿no? Porque a veces también se cree que solo hay prótesis de hombro, rodilla y cadera. Claro. Y no, hay prótesis para el pie, hay prótesis prótesis me refiero entendiendo no como algo externo, sino un tipo de implante metálico que se coloca dentro del pie para un tipo de problema específico. De acuerdo. Yo de repente cuando, digo, esto es una opinión personal, pero de repente te encuentras en una mesa, ¿no? Y empiezan los chistes en contra o haciéndole burla a los ortopedistas, sí, ¿no? Que es algo que se ríen mucho.
y que eres el carpintero y que ya vete a martillar y saca la sierra y ya sabes, ¿no? Que mi examen final fue hacer una casita de madera para colibrís. De todo se escucha, ¿no? Así es. Y igual que la carpintería y la ingeniería llámale de construcción o de mecánica de taller, pues el cuerpo también tiene miles de fragmentos, ¿no? Así es. Y es algo que yo trato de explicar, que dentro de estas prótesis que van adentro, que puede ser una prótesis de rodilla, también hay otra cosa que nadie escucha, que son los microfragmentos, ¿no? Así es. Existen los injertos, corrígeme si lo digo mal, yo no soy médico, pero existen los injertos, ya sabes, los autólogos, los que puede ser de cadáver, que puede ser algo de algún tendón o algo así. Claro. Y existe otro universo de los microfragmentos. Así es, y es que ahora le llamamos ortobiológicos. Toda esa área, y en este último Congreso Nacional que hubo, ya hubo un capítulo específico a hablar de ortobiológicos, que es toda esta parte que tú comentas. Injertos, hueso, o inclusive algún tipo de matriz a base de vidrio, ¿no? Que también involucra, hay un mecanismo muy interesante de crecimiento de hueso. Pero, y te iba a comentar, ¿no? De ahí de esta parte de la biología ortopédica, es que yo les digo, dejamos de ser carpinteros y nos convertimos en agricultores. Hacemos crecer algo derecho, pero también hay toda una base, no solamente de mecánica, sino de tierra, del suelo, de minerales, de ver que algo crezca adecuadamente, ¿no? Ya somos más jardineros que... Por el hueso, ¿no? Por el hueso, exacto. El hueso, el tendón, los ligamentos. Ha habido un boom de este tipo de trasplantes, porque son literal trasplantes, ¿no? Trasplantes de menisco, trasplantes de hueso, trasplantes de ligamento, inclusive trasplantes de fragmentos grandes de hueso en pérdidas muy importantes, ¿no? Claro, no es la panacea, no es, tiene sus complicaciones, tiene cada cosa sus indicaciones, pero es un área que está creciendo impresionantemente. Vamos a decir un dato curioso y te avientes el conteo, ¿no? Máxima aproximación de maratón. Si de una cirugía ortopédica, vamos a hablar de una lesión deportiva de rodilla, ¿con cuántos materiales distintos puede salir el lesionado adentro de su rodilla? Puede salir con la parte, vamos a empezar por la parte no autóloga, no del paciente. Sale con un dispositivo para fijar en la tibia. Sale con un dispositivo para fijar en el fémur. Sale con un injerto, que ahí tenemos muchas opciones. Puede ser del mismo paciente, puede ser de un cadáver o inclusive puede ser la reparación de su mismo injerto actualmente, ¿sí? Sale generalmente con algún ortobiológico, comentábamos, ¿no? Un plasma rico en plaquetas o una matriz de colágeno o alguna cuestión de este tipo, o bien inclusive la pura viscosuplementación de ácido hialurónico. Estamos contando como seis partes, ¿no? Seis cosas con las que puede salir. Hablaste de anclas, ¿no? Que son plásticas. Hay muchos tipos de ancla. Hay anclas metálicas. Eso me refería. Exacto. Entonces, puede salir con metal, plástico, con tendón de un cadáver. Exacto. Con un pedacito de tendón tuyo de otro lado. Exacto. Con un menisco. Sí. O sea, de un cadáver. Al final del día es tejido con suturas específicas. Suturas del menisco. Del menisco, o del tendón cruzado anterior, que son especiales, ¿no? Así es. ¿Y qué otro material puede ser? Y metálicos. Metálicos, y hay algo que también se llaman biocompuestos, que es algo que también es bastante interesante, porque es una parte no absorbible junto con una parte absorbible, lo cual hace que la integración de estas piezas que hablábamos sea mucho más favorable. El problema de los compuestos no absorbibles es que empiezan a devastar el hueso, ¿no? Entonces, estos compuestos, implantes biocompuestos, lo que hacen es, metes el implante a presión, empieza a absorberse una parte y el hueso empieza a crecer hacia la parte no absorbible. Ahora, para terminar, obviamente necesitamos algo que llame la atención, Doc. Platícanos, si te acuerdas, que me imagino que debe de haber un caso así especial o particular que haya sido el más complejo que te haya tocado. ¿De qué se trató?
puede ser por estrategia quirúrgica o que digas, aquí sí utilicé de todo. Yo creo que en complejidad hay dos tipos de cirugía y hay dos cirugías específicamente ahorita que mencionabas que recuerdo. Uno fue una lesión de una paciente que ya era mía, que ya había tratado yo en diferentes ocasiones. Creo que tuvo una fractura en el pie, salió con inmovilización. Ella fue de las primeras que empezó a trabajar en la nueva planta de Audi. Sí. Un accidente de coche, llega con la rodilla luxada. O sea, literal, la rodilla fuera de su lugar, lo que implicó rotura de todos los ligamentos de la rodilla. La planificación de esa cirugía, porque si estoy hablando que fue cuando empezó Audi, que tendrá unos 8 o 10 años, Sí. no teníamos los implantes que tenemos actualmente. O sea, fíjate tú que La velocidad. la velocidad en que va cambiando esto, ¿no? Que es a veces algo que yo les digo a los jóvenes. Les digo, ya mi cabeza a veces no da para tanto implante, ¿no? Ya me quedé con lo de hace 5 años y yo creo que ya está ahí, ¿no? En cuestión un poquito de broma, ¿no? Obvio. De decir, uno sigue preparándose. Pero bueno, en aquella ocasión me acuerdo que tuvimos que pedir 3 injertos de cadáver y una serie de dispositivos para reinsertar todo el menisco, reparar cruzado anterior, reparar cruzado posterior, reparar colateral medial y reparar colateral lateral. ¿Cuál fue el reto para mí en esta cirugía? Decidir, ¿lo hago en una cirugía, en 2, en 3, en cuántas? Busqué la ayuda de la gente experta, entre ellos comenté el caso con el doctor Salazar, y dije, oye Paco, ¿cómo ves? Me dice, yo lo hacía en un solo tiempo. Hablé con algunos amigos que están en Ciudad de México, oye, ¿tú qué harías? Total que después de una discusión decidí hacerlo en un solo tiempo con un muy buen resultado. ¿Sí? Es una paciente que no regresó al deporte, pero va al gimnasio, hace bicicleta y tiene una vida bastante funcional, ¿no? Bicicleta estática. Bicicleta estática, así es. Sí, Sí, ya que sí, se quede tranquila. pero fue un caso muy bonito porque fue una reconstrucción multiligamentaria de una rodilla y fue de las pocas lesiones multiligamentarias que afortunadamente no tuvo una lesión de una arteria, ¿no? Que eso cambia todo. Claro. Porque la prioridad se convierte en la arteria y ahí ya tú entras como ortopedista en segundo término. Pones fierros por fuera, dejas la rodilla en su lugar hasta que se recupere del problema vascular. Pero ese caso fue muy bonito para mí porque no hubo lesión de esta arteria. Entonces toda la decisión fue solamente mía. Y el segundo caso fue... Este señor no tiene mucho tiempo. Creo que los casos interesantes te van llegando conforme tienes años. Al principio eres poco conocido, poca gente confía en ti y no te llegan casos tan complejos. Te das cuenta que vas haciéndote viejo conforme te van llegando casos más complejos. Fue un señor que me tiró un 4. Bien canijo el señor. Llevaba 4 cirugías de prótesis en su cadera. Llega conmigo y me dice, me dijeron que tú, un señor de esos muy frontales, ¿no? Me dijeron que tú eres el bueno para esto, una prótesis de cadera. Veo la prótesis y le digo, está destrozada su prótesis, hay que cambiarla, no sé qué. ¿Cuándo me puede operar? No, ¿cuándo me puedes operar? Porque como era bronco, pues hay que hacer estudios, las valoraciones, yo queriendo dar largas, ¿no? Bueno, dame todo para que me haga. A los menos de 15 días, aquí está todo. Dentista, valoraciones, estudios, todo en orden. Me puedo operar. ¿Me operas mañana? Me interno hoy porque no era de Puebla. Le digo, no, espérame, dame una semana, pido los implantes y demás. Ya lo operamos, fue afortunadamente un caso de éxito y cuando sale de cirugía, como al mes a la consulta, me dice, te puse un 4. Ya había ido al IMSS, ya había ido al ISSSTE, ya había ido aquí, ya había ido aquí y todos lo único que me proponían era la amputación. Y es un señor que operamos hace 4 o 5 años, sigue caminando, sigue ordeñando, ya está fue un caso bien complejo donde también de los ortobiológicos tuvimos que rellenar un defecto gigante de hueso que tenía en la pelvis con un montón de injerto de hueso que aceptó favorablemente, cuñas metálicas para reforzar esa parte que no tenía hueso y fue un caso muy bonito, ¿no? Fue un caso muy bonito también. Oye, de cadera, ¿qué edad ha sido de qué edad ha sido tu paciente más grande al que le has metido una prótesis de cadera? 98 años. 98 años. 98 años. Fue por con fractura. Ese. Así es, sí. Y no hace mucho. Y no hace mucho, era como 1 año y medio, ¿no? Más o menos como 1 año y medio, sí. Por eso me vino a la mente. Dije, y todavía sigue.
Y todavía sigue, qué bueno. Me mandó una foto de él no hace mucho de los 100 años. Sí. Ujú, y camina. No, pues, y camina. Así es. Pues extraordinario, valió la pena. Así es. Son de las que le dirías ya no te lo operes. Es algo con lo que batallas a veces, ¿no? Y yo siempre les digo, si fuera mi familiar, yo lo operaba. Así es. Claro. Sí, tiene calidad de Hay vida. que darle ¿no? oportunidad. Claro. Así por es. supuesto. Doctor, ¿algo que quieras agregar? Como siempre, Toño, agradecerte a ti, a tu familia, sabes el cariño que les tengo, el cariño que tengo al hospital y solamente es eso, ¿no? Siempre agradecer. No, pues muchas gracias a ti, Doc. Como siempre, una plática muy enriquecedora. Y pues por último, a todos los que llegaron hasta el final, pues muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio.